Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando cuál fue el jugador que terminó en la última posición en la votación del Balón de Oro en cada una de las siguientes temporadas. Vamos a utilizar la brecha entre el año 2000 y el año 2020, aunque como todos sabrán, en el año 2020 no se terminó entregando este premio. Obviamente voy a tener en cuenta los jugadores que al menos recibieron un voto y dentro de todos ellos vamos a poner los jugadores que terminaron en la última posición. A ver, no quiere decir que sean malos, sino que simplemente fueron los que estuvieron más lejos de poder obtener el premio entregado por la revista francesa. Así que no mucho más para decir, espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón, que también si tienen ganas me pueden seguir en las redes sociales y suscribirse a los canales secundarios tanto de tenis como de fútbol argentino, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Vamos a comenzar hablando del año 2000, año en el cual el ganador del Balón de Oro sería el portugués Luís Figo, en una temporada en la cual estuvo mitad de temporada en el Barcelona y mitad de temporada en el Real Madrid. ¿Quiénes fueron los futbolistas que terminaron en la última posición? Fueron 4. Los 4 recibieron un voto cada uno. El primero fue el argentino Juan Sebastián Verón, durante su estadía en la Lazio italiana. El segundo fue el mediocampista irlandés Roy Keane, histórica leyenda del Manchester United, que obviamente se encontraba en ese momento jugando allí. El tercero fue también el delantero argentino Claudio El Piojo López, que pasó gran parte de la temporada en el Valencia y la otra parte en la Lazio de Italia. Y el último que también estuvo dentro de estos que terminaron con un voto fue el francés Laurent Blanc, que en ese momento se encontraba jugando en el Inter de Milán. En el año 2001, el ganador sería el joven delantero inglés Michael Owen, que si no me equivoco en ese momento ganaría el Balón de Oro con apenas 22 años de edad. Se impondría en ese momento cuando jugaba en el Liverpool con un total de 176 votos. Y hubo 3 futbolistas que pelearon con el Balón de Oro que terminaron en la última posición con solamente un voto o un punto. El primero de ellos fue el histórico volante portugués Rui Costa, que pasó parte de la temporada en la Fiorentina, época en la cual el conjunto viola se vio sumergido en una de sus mayores crisis que le obligó a vender a todos sus grandes jugadores, Batistuta, Toldo y dentro de ellos también a Rui Costa, que se terminó sumando al Milan. Steven Gerrard, el joven también en ese momento volante del Liverpool, que también recibió un voto. Y por último una leyenda del fútbol italiano como Roberto Baggio, que en ese momento se encontraba jugando sus últimas temporadas en el Brescia y también tuvo un voto en la votación. En el año 2002, año mundialista, que como veremos más adelante es algo que termina pesando en la votación del Balón de Oro, el ganador sería Ronaldo Nazario, futbolista que en ese momento jugaba en el Real Madrid, que fue campeón del mundo con Brasil y que recibiría 169 votos. Hubo 3 jugadores que también estuvieron en la votación, que recibieron solamente un voto y terminaron en la última posición. El primero fue el volante español Rubén Baraja, que en ese momento jugaba en el Valencia, jugó muchísimo tiempo en el conjunto Che. El otro fue el delantero italiano Filippo Pippo Inzaghi, que en ese momento jugaba en el Milan. Y por último también recibió solamente un voto el delantero de los Países Bajos Roy Mackay, que en ese momento era parte del Deportivo La Coruña, una de las épocas doradas del conjunto español que hoy en día no atraviesa su mejor momento, y también recibió un voto. Nos vamos al año 2003, donde el ganador sería Pavel Nedved, el futbolista checo, que en ese momento jugaba en la Juventus, como jugó gran parte de su carrera. 190 votos recibió y le alcanzó para ser el ganador del Balón de Oro, y también tuvo varios futbolistas con un solo voto en esa misma terna. Por ejemplo, nos encontramos con el caso de Filippo Pippo Inzaghi, que repetía lo mismo que le había pasado el año anterior, solamente un voto el delantero del Milan. También tenemos el caso de Jan Koller, el delantero también checo, que en ese momento jugaba en el Borussia Dortmund, no sé si muchos lo recordarán, un delantero de más de 2 metros de altura. También tenemos el caso de Adrián Mutu, el delantero rumano, que jugó en el Parma en esa temporada y también en el Chelsea. Y por último también aparecía un próximo ganador de Balón de Oro como Ronaldinho, que fue la temporada de transición entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona.
En el año 2004, el ganador del Balón de Oro sería Andriy Shevchenko, el futbolista ucraniano que obviamente rompió todas las redes que pudo en el fútbol italiano jugando para el Milan, recibiría 175 votos y ganaría su primer y único Balón de Oro. ¿Quiénes fueron los que terminaron en la última posición en la votación del año 2004? Fueron dos jugadores en este caso. Por un lado, un compañero de Shevchenko, el histórico Paolo Maldini, que jugó todas sus temporadas en el Milan, recibió un voto, y también el delantero español, que en esa temporada jugaba en el Valencia, que se llamaba Mista. De cara al año 2005, como les comentaba antes cuando lo mencioné en el Balón de Oro del año 2003, que solamente recibió un voto, pero que fue un próximo ganador del Balón de Oro, bueno, en el año 2005 el ganador del Balón de Oro sería Ronaldinho. El astro brasileño, de una gran temporada en el Barcelona que la coronó con la Champions, terminaría con 225 votos, lo cual le ayudarían para coronarse como ganador de este premio. Hubo dos jugadores que terminaron en la última posición con solamente un voto, que fueron el delantero español Luis García, en ese momento jugando en la Premier, más precisamente en el Liverpool, y fíjense qué paradoja que el otro que terminó con solamente un voto fue Pavel Nedved, el futbolista que en el año 2003 había ganado el Balón de Oro, que Ronaldinho había terminado en la última posición, y 2 años más tarde se dio vuelta a todo, y Ronaldinho, que había terminado último, termina ganando el Balón de Oro, mientras que Nedved, que lo había ganado, terminó en la última posición. Nos vamos al año 2006 y nuevamente año mundialista, y como vimos en el año 2002, la realidad es que el ganador del mundial muchas veces termina pesando a la hora de la elección del premio, y es lo que ocurrió acá, ya que el ganador fue el defensor italiano Fabio Cannavaro, que jugó parte de la temporada en la Juventus y luego se sumaría al Real Madrid, ganaría con 173 votos. Hubo dos futbolistas con solamente un voto en la votación que terminaron en la última posición. El primero de ellos fue Philipp Lahm, el histórico lateral, volante en sus últimos años alemán, que jugaba en el Bayern Múnich, y el otro fue David El Guaje Villa, el histórico goleador de la selección española, que en ese momento se encontraba jugando en el Valencia. De cara al año 2007 nos vamos a encontrar con el último año antes de que comience la famosa hegemonía Messi-Cristiano Ronaldo. Como muchos sabrán, el ganador durante ese año fue Kaká. En esta votación se sumaron muchísimos más votos, es decir, los votos valían más, también votaron más personas, por lo cual Kaká ganaría con 444 votos, que sería el equivalente a lo que venían sumando antes, nada más que los votos se contaban de forma diferente. Con un voto hubo muchísimos jugadores durante esta temporada. El primero de ellos fue Guillermo Memo Ochoa. El arquero mexicano que atajaba en el América recibiría un voto y también estaría en la terna. Samuel Eto'o, el delantero camerunés en ese momento en el Barcelona, también un voto. Ryan Giggs, el histórico volante barra extremo, como le quieran llamar, galés, que jugaba en el Manchester United. También aparecía Dimitar Berbatov en esa temporada, el búlgaro jugando en el Tottenham. Carlos Tevez, el argentino que en esa temporada jugaba en el Manchester United. Y por último, Robin van Persie, el delantero holandés que en ese momento jugaba en el Arsenal. A partir del 2008, como les decía, comienza todo lo que es la hegemonía Cristiano Ronaldo Messi, que solamente pudo ser cortada hasta el momento por Luka Modric años más tarde. En el año 2008 ganaría su primer Balón de Oro y el único además en el Manchester United, Cristiano Ronaldo, con 446 votos. Dos futbolistas terminaron en la última posición. El primero de ellos fue Edwin Pinocho van der Sar, que recibió 2 votos, el arquero de los Países Bajos que jugaba en el Manchester United, y otro también compatriota de Edwin fue el caso de Ruud van Nistelrooy, el delantero que en ese momento ya no estaba en el Manchester United, estaba en el Real Madrid y también recibiría 2 votos. En el año 2009 sería la primera vez que el argentino Lionel Messi podría coronarse con el Balón de Oro, y lo haría con 473 votos. No hace falta aclarar que jugaba en ese momento en el Barcelona. Dos jugadores terminaron en la última posición con solamente un voto cada uno. El primero de ellos fue el volante francés Franck Ribéry, que en ese momento jugaba en el Bayern Múnich y también recibió un voto, y el otro jugador fue compañero de Messi durante esa temporada, que fue el volante marfileño Yaya Touré, que también recibiría un solo voto. A partir del año 2010 vamos a hablar de porcentajes a la hora del ganador del Balón de Oro y del último en cada posición. En el año 2010 lo gana nuevamente Lionel Messi con el 22,65% de los votos, año del sextete, acompañado en la terna por Xavi y por Iniesta, no había mucho que discutir, y en la última posición terminaron Philipp Lahm, el volante lateral del Bayern Múnich, con el 0,05% de los votos, y con la misma cantidad terminó otro jugador del Barcelona, que fue el lateral derecho brasileño Dani Alves. En el 2011 nuevamente ganó Messi, pero en este caso arrasó, con el 47,88% de los votos, una de las votaciones
más holgadas en cuanto a ganadores. Lo terminaron acompañando en la última posición un jugador que también era compañero de él en el Barcelona, como Gerard Piqué, que terminó con el 0,22% de los votos. En el año 2012 nuevamente ganaría Messi, es decir, el cuarto Balón de Oro de forma consecutiva. Lo haría con el 41,6% de los votos. En la última posición, ¿quién terminó? Mario Balotelli, el delantero italiano que en ese momento todavía era una promesa, ya se había ido del Inter, se encontraba en el Manchester City y terminó con el 0,09% de los votos. En el año 2013 se cortaría la hegemonía de Messi, aparecería Cristiano Ronaldo nuevamente en escena, su primer Balón de Oro en el Real Madrid, y lo ganaría con el 27,99% de los votos. En la última posición terminó el arquero alemán Manuel Neuer, que en esa votación terminó con el 0,08% de los votos cuando ya atajaba en el Bayern Múnich. En el año 2014 se vendría el bitítulo o bicampeonato, como le quieran decir, de Cristiano Ronaldo como ganador del Balón de Oro, ya que lo ganaría con el 37,66% de los votos. En la última posición terminaría un compañero de él en el Real Madrid, como Sergio Ramos, que terminó con el 0,33% de los votos. Año 2015 y volvería a ganar Messi, en este caso con el 41,33% de los votos, y en la última posición también terminaría un compañero de él en el Barcelona, como el croata Iván Rakitic, con el 0,05% de los votos. Año 2016 sería muy distinto, Cristiano Ronaldo arrasaría con el 47,85% de los votos y hubo 3 jugadores que terminaron con el 0,06% de los votos, que fue la última posición, que fueron Toni Kroos y Luka Modric, ambos volantes del Real Madrid, y por último Dimitri Payet, el francés que había tenido una buena temporada en el West Ham de la Premier League. En el año 2017 el ganador nuevamente sería Cristiano Ronaldo y hasta el momento su último Balón de Oro. Lo ganaría con el 33,83% de los votos, mientras que en la última posición terminaría el delantero bosnio Edin Dzeko, que en ese momento jugaba en la Roma, recibiría 2 puntos que eran el equivalente al 0,07% de los votos. Año 2018, después de 11 años, si no hago mal las cuentas, se terminaría la hegemonía de Messi y Cristiano Ronaldo y el ganador sería Luka Modric. Como veníamos diciendo, el año mundialista termina pesando, Modric, que llevó a Croacia a ser finalista del Mundial, con una buena temporada también en el Real Madrid, se terminaría quedando con el premio con el 26,14% de los votos. La última posición fue para el defensor uruguayo del Atlético de Madrid, Diego Godín, que terminó con un punto equivalente al 0,03% de los votos. Por último, en el año 2019, que fue el último Balón de Oro que se entregó hasta el momento, el del 2020 no se hizo por la pandemia y el del 2021 todavía no tenemos las votaciones, fue para Lionel Messi, uno de los más peleados de la historia, muy cerquita de Virgil van Dijk, pero finalmente se quedaría con el título con el 24,36% de los votos. Hubo 2 jugadores que terminaron en la última posición, que fueron el francés Karim Benzema y el jugador de los Países Bajos, Giorgio Wijnaldum, que jugaba en ese momento en el Liverpool, con un total del 0,04% de los votos. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y su comentario, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.